pues que vayamos a Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Y dice la Escritura: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Vamos a leerlo todos. ¿Qué le parece? A la misma vez: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hebreos 10:25. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hasta ahora hemos visto que esta es una exhortación para todo creyente. Sin embargo, hay personas que no son creyentes que están observando y obedeciendo a esto, lo cual deja muy mal parado a quienes dicen ser creyentes y no hacen esto. De hecho, todavía en nuestro país gozamos la libertad de nosotros poder congregarnos, adorar a Dios pública, libremente, colectivamente. Podemos hacerlo. No es penalizado por la ley. Cuando vino la pandemia, este fue uno de los países que más rápido abrieron sus puertas a las iglesias. En marzo fueron cerrados los países, sus fronteras, sus instituciones, todo fue cerrado, incluyendo las iglesias, por razones de salud pública. Pero ya en junio se nos permitió reunirnos. Gozamos de un país sensible a esto que nosotros hacemos. Por lo tanto, mientras más libertad, facilidad y privilegios nos son dados, más se nos va a demandar en virtud de eso. Quiere decir que tenemos que valorar esto, que nosotros podemos hacer sin ser penalizados, por lo menos legalmente. Hay personas que probablemente tienen dificultad para congregarse por razones de salud. Ellos pues quisieran, pero no pueden. Eso es una razón. Hay personas que están pasando por situaciones muy peculiares en sus casas y no pueden. Digamos que un chico menor de edad o que vive bajo la autoridad de sus padres, una chica, y sus padres o uno de los dos le dicen: no debes ir a la iglesia, no quiero que vayas. ¿Qué va a hacer ese chico o esa chica? Una esposa que quiere congregarse, sin embargo el marido le dice: no, yo no quiero que tú vayas a la iglesia ni asista. Yo conozco casos donde hermanas se le han enfrentado al marido y le dice: pues yo sí me voy. Y le taconean: yo me voy. Y cuando viene aquí, y lo sabemos, la devolvemos y le digo: obedezca a su marido. El marido se envalentona y dice: tú, hasta el pastor me está dando la razón. Entonces la mujer se disgusta conmigo. Pero es un orden que nosotros vemos en las Escrituras. Hay lineamientos y normativas jerárquicas en la Escritura. Si bien es cierto que debemos congregarnos, hay situaciones especiales donde nosotros no podemos hacerlo. Si estamos recluidos en un hospital, si estamos enfermos en las casas, o si en el hogar, que debemos estar bajo la autoridad del esposo, o deben estar bajo la autoridad del esposo, dice que no, la mujer tiene que someterse a su esposo. ¿Por qué? Porque
entonces entraríamos en una contradicción, porque la Escritura manda que las esposas estén sujetas a sus maridos. Ahora, hay mujeres que Dios le ha dado tanta gracia, que le ha dado tanta vida privilegiada, que ellas, en su sabiduría, en su gracia, Dios hace que sus maridos no se opongan a esto. Y muchos esposos que hoy son cristianos fueron esposos que tuvieron mujeres que le modelaron el evangelio, sometiéndose a él, aun cuando estos esposos no querían que ellas se congregaran. Quiere decir que hay situaciones donde el no congregarse no depende de la persona que quiera congregarse, sino que hay agravantes que le impiden eso. Y yo puedo citar esposos aquí cuyas esposas comenzaron a asistir y ellos o en ocasiones no querían o la dejaban que ellas vinieran solas o se oponían, y por el buen testimonio de ellas, hoy estos hombres están sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque bajo ninguna manera podemos entender que una situación así se va a resolver la mujer desafiando a su esposo. Tiene que estar sometida a él como al Señor. Es por amor a Cristo. Y tenemos tantas alternativas que puede ver el culto virtualmente. En estos casos, hay personas que dicen, no, yo no voy, yo lo veo virtual. Pero ¿y por qué lo vas a ver virtual? Porque cuando este mandato se da, no existía internet, no existía el mundo virtual. Al contrario, los hermanos estaban pasando por momentos de peligros, de persecución, de prohibiciones. La iglesia en los primeros 2 siglos fue una iglesia prohibida, fue una iglesia perseguida, fue una iglesia pobre. Pero probablemente ha sido la iglesia más poderosa de la historia. ¿Por qué? Porque estaba comprometida con el Señor. Y parece ser que algunos hermanos se estaban quedando rezagados y el autor del libro de los Hebreos tiene que hablarle para que no dejen de congregarse. Entonces, de este texto nosotros encontramos que es una exhortación para todos los creyentes, que es una mala práctica que debemos evitar. Y el domingo pasado estábamos hablando de la congrenesia, que es olvido a congregarse. No pierdan su tiempo buscándolo en el diccionario, eso me lo inventé yo. Y hay gente que comienza a buscar, pero ¿dónde a Google? No busque eso. Y no es porque está repitiéndolo tampoco, porque entonces... Pero eso me lo inventé y ya la semana pasada vimos los síntomas que tiene esa condición. Y esa glándula congregativa se encuentra en el cerebro, que le impide a la gente recordar que tiene que congregarse. Y hay otros síntomas también que lo estamos dejando para último, y es los que se congregan pero vienen para la oración final. En el nombre de Jesús, amén. Y ahí se está todo despidiendo y saludan a los hermanos, porque se le olvidó, porque se quedaron dormidos, porque no oyeron la alarma. Hay muchas razones por las cuales las personas llegan tarde, pero la puntualidad es también importante en esto. Hoy vamos a estar viendo de que congregarse es un medio para crecer juntos. Vayamos al texto nuevamente.
Ustedes saben que siempre estoy aludiendo a lo que son las conjunciones imperativas. Y aquí en este texto la vemos una vez más. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Esa primera parte del texto implica que es una mala práctica que debemos resistir y que es una exhortación para todos los creyentes. Ahora viene la transición a otra idea. Ahora, primero es en el sentido negativo. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Muy al contrario. No obstante, sino, más bien, sin embargo, pero, son conjunciones adversativas que unen dos ideas normalmente contrarias entre sí. No siempre, pero normalmente contrarias. Ahora viene en la exhortación en el orden positivo. Primero es una exhortación en el orden negativo. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino, y ahora viene la parte de la exhortación que tiene que ver con lo positivo. Y dice, sino animémonos unos a otros. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Y eso nos indica que congregarse es un medio, una oportunidad, un vehículo para nosotros crecer juntos. ¿Y en qué sentido nosotros podemos entender que podemos crecer juntos? Bueno, el autor del libro de los Hebreos ya nos dice que debemos evitar la mala práctica, y eso incluye a todos los creyentes, incluso a quien escribe la epístola. Él no dice, no dejen de congregarse. Él se incluye a él. Por eso es una exhortación para todo creyente, para el que escribe y para los destinatarios. Él se incluye. Y aquí entonces vemos cómo se combina la disciplina formativa y la correctiva. La disciplina formativa es todo lo que nosotros escuchamos para prevenirnos de lo que nosotros debemos evitar, de lo que no debemos de hacer. Y él está aplicando eso a aquellos que se están congregando. Todos aquellos que nos congregamos, que no tenemos dificultad con eso, debemos reforzar constantemente que sí tenemos que congregarnos. Que yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tenemos que estar reforzando eso. No porque yo lo haga, no quiere decir que no necesite recordarla. No porque me sé un texto bíblico implica que yo no debo recordar ese texto bíblico y aplicarlo. Al contrario, en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado, como veíamos en la predicación el domingo pasado. Y ahí viene otra corrección o conjunción adversativa, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y esa ley de Jehová que está su delicia, la medita de día y de noche. La conoce, pero medita en ella. Es como porque yo sepa cocinar un plato y sepa cómo prepararlo, no quiere decir que yo no me lo coma. Claro. Y porque lo haya comido una vez no quiere decir que no me lo vuelva a comer otra vez. La palabra del Señor hay que comerla constantemente, meditar en ella para que no se olvide. Entonces, esta exhortación, nadie debe decir, no, yo me congrego, no tengo por qué recordar eso. Sí, porque el autor se congrega, pero él se está incluyendo en lo que deben aquellos atender a esta exhortación, a esta normativa. Por lo tanto, él dice, animémonos unos a otros. Él entiende que
el recordar que tienen que congregarse, y una vez congregados sirve para animarse. Es un medio de gracia que Dios da para que nosotros podamos crecer juntos. El texto irrumpe con ímpetu, dejando claro que entre los deberes de los cristianos más distintivos y fáciles es congregarse. Claro, en algunos lugares, momentos y circunstancias puede ser algo muy difícil, pero en el contexto de nosotros, de esta iglesia, del mundo occidental, pudiéramos decir así, tenemos leyes que hasta nos protegen de lo que se conoce como libertad de cultos, que nosotros podemos ir libremente cada domingo, las veces que queramos, en procesión directo hacia los lugares donde nosotros nos reunimos. Basta con pasar por algunas iglesias y nosotros vemos los creyentes gozosos marchando en procesión a su lugar donde ellos se van a reunir. Unas son más pequeñas, otras más grandes. No importa, el Señor es glorificado por medio de eso. Me anima pasar por lugares donde yo veo que la gente se está congregando. Me anima ver otras iglesias donde los hermanos acuden a adorar al único y verdadero Dios. Iglesias que predican la palabra de Dios, que están sustentadas en la palabra del Señor. Eso me alegra reencontrarme con los hermanos aquí, pero también me alegra que hay otros hermanos en otros lugares que también están alabando y bendiciendo el nombre del Señor, que no solamente somos nosotros, que todavía hay millones que se congregan alrededor del mundo, unos con mayores riesgos que otros, pero no dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre. Nosotros nos reunimos y es un motivo, el solo vernos, de animarnos. El ver al hermano, ver a la hermana y gozarnos, saludarnos, eso anima. La sola presencia de vernos e interactuar y de compartir, de reencontrarnos, de contarnos historias, de pedir oración, de dar un testimonio, de expresar la gratitud que le tenemos al Señor. Y también cuando nos reunimos como un solo hombre, como una sola mujer, en un solo coro, cantándole a nuestro Señor. Eso es hermoso, eso anima, eso maravilla. Eso nos llena de júbilo, el saber que estamos en un mismo sentir adorando al Señor. El autor muestra la conveniencia y la ventaja de los creyentes para congregarse. Él entiende que hay un privilegio que no todos gozan y que el verse es un medio de gracia para crecer. Siempre pongo la ilustración de que en una fogata los carbones encendidos que se separan se apagan más rápido. Una de las características de una persona que se está apagando es precisamente que deja de congregarse. Y siempre el que deja de congregarse lo hace para que su conciencia no lo mortifique, buscando un responsable externo, no en su corazón. Hermano, ¿por qué tú no vas a la iglesia? No te veo. No, lo que pasa es que, si yo te cuento. No, lo que pasa es que en esta iglesia se habla mucho de amor, pero no se vive el amor. Y te pueden incluso crear toda una estructura y serie de argumentos que parecen lógicos, pero hay un problema. Es que congregarse está por encima de los hermanos. Está por encima de las circunstancias que tú puedes encontrar en la iglesia. Imagínese esto. Si en un matrimonio, esposo y esposa, que tienen tantos años de casados, tienen hijos, hay dificultades entre ellos, no va a haber dificultades entre nosotros.
en una misma familia donde están criados bajo las mismas circunstancias, con el mismo papá, con la misma mamá, y en esa familia, y no estoy hablando de familias disfuncionales, estoy hablando de familias funcionales, de familias sanas, donde se han criado con valores, incluso familias cristianas, y aún así hay tramos donde hay dificultades entre las familias. De hecho, en el Nuevo Testamento, muchas de las epístolas del apóstol Pablo a cristianos es para corregir problemas en las relaciones interpersonales. Es un acto de inmadurez el decir, yo voy a ir a la iglesia, pero no me voy a volver a congregar porque me hicieron tal cosa. Bueno, pues si te vas de la iglesia, también tendrás que irte de tu familia, tendrás que irte de tu matrimonio, tendrás que irte de tu trabajo, tendrás que irte de este mundo. Porque donde quiera que nosotros estemos, no solamente me van a hacer, yo también voy a hacer. Y así como yo estoy huyendo de otros, muchos también van a huir de mí. ¿Por qué? Porque yo también puedo ser atropellante, puedo ser ofensivo. Las razones para congregarse es una oportunidad precisamente para crecer, no para huir. El que no se congrega apelando a que le están haciendo algo o le hicieron algo, está huyendo probablemente de la única oportunidad que Dios le está dando para que crezca en resiliencia, en resistencia, en paciencia, en amor, en bondad, en todo eso que es parte del fruto del Espíritu en uno. ¿Por qué? Porque lo más fácil es ser reactivo cuando algo no me gusta. Cuando yo no quiero enfrentar algo, cuando no me quiero arrepentir, lo que hago es que huyo de eso. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron entre las malezas, pretendiendo creer que con eso estaban escapando de la presencia del Señor. Miren lo que dice Hebreos 10 en el versículo anterior. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y congregarse es un estímulo, es un vehículo para eso. Note que ese versículo es precisamente anterior al que estamos estudiando. Tiene una fuerza, porque ya tiene que ver con los roles que nosotros ocupamos los unos con los otros. Quiere decir que el congregarse es una oportunidad para mostrar el amor de Cristo, el servicio de Cristo, y que nosotros veamos que somos los brazos extendidos del Señor para abrazar, no para agredir. Pero aun cuando me agreden, yo no debo responder con agresión. No todas las ovejas son mansas. Hay ovejas que muerden y arañan y critican. Y uno a veces como pastor dice, pero ¿será una oveja o un lobo? Se confunde. Pero aún así, este texto no pone restricciones, no dice, y consideremos cómo estimularnos unos a otros en el amor, dependiendo. No, es un absoluto. Hay que amar, aun si ese hermano tú crees que es tu enemigo o tu enemiga. Por eso hay que elogiar lo bueno que tienen los demás. Ahora, quien recibe el elogio no debe esperar elogio, o el que lo da tampoco debe esperarlo, pero debemos elogiar y estimular todo lo que es bueno. Algún terapeuta dirá, bueno, eso es un reforzamiento positivo. No es exactamente lo mismo, pero si el reforzamiento positivo tiene una raíz, la raíz es esta. Tenemos que estimularnos
al amor y a las buenas obras. Tenemos que reforzar, tenemos que elogiar, tenemos que promover todo lo que es de edificación, todo lo justo, todo lo santo, todo lo que es de virtud alguna. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, dice la Escritura. En otro texto, en Romanos 15, 17 o 15, 7, dice: por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para su gloria. El apóstol Pablo exhortaba a los creyentes de Roma a darse la bienvenida mutuamente, recibiéndose los unos a los otros, como Cristo los recibió a ellos. Congregarse es participar activamente, no solamente de asistir, sino de la comunión entre los unos y los otros. Yo recuerdo hace muchos años, este episodio que yo he repetido, cuando comencé la iglesia como pastor. Estamos hablando del año 1992. Y estábamos en un culto de oración. Los cultos de oración en ese momento eran los viernes. Ahora los cultos de oración lo tenemos a través de las células. Los cultos de oración lo tenemos el domingo en la mañana para orar juntos los unos por los otros. Pero en ese momento había que ir a la iglesia y casi nadie iba. Y ese día había 3 personas en el culto de oración. Yo y 2 hermanas mayores. Y ahí estábamos en el culto. Pero lo curioso es que esas 2 hermanas no se trataban entre sí. Una se llamaba Evodia y la otra Sintique. Y entonces vamos a orar. Y una de ellas comienza a orar: oh Señor, gracias porque estamos aquí. Te pido, Señor, que tú haga prevalecer tu justicia. Que esas hermanas que son murmuradoras, que les gusta atacar a las demás, que no tienen amor, que no tienen ningún tipo de buen testimonio, que tú, Señor, las disciplines. Y yo estoy orando y abro un ojo para que la de este lado me vea con el ojo cerrado y la de esta, y observar lo que esa está diciendo. Entonces, esa terminó de orar y comienza esta: oh Señor, y hace una introducción, pero entonces responde. Y yo abro el otro ojo. Y ahora estoy así, con la destreza de que este coge para allá y este no vaya a hacer cosas que me vayan a agredir a mí. Y entonces esta le responde: oh Señor, esas hermanas que viven tirando indirectas. Y aquello es un insulto a través, entre comillas, de la oración. Entonces, yo dije: Señor, ten misericordia de nosotros como cristianos. Y yo no sabía ni qué decir. Terminamos. Bueno, Dios le bendiga, hermana. Ay, Dios te bendiga, manita. Yo quiero que ustedes vean el saludo que se dieron. Un saludo efusivo, cálido. Vamos a ver si nos juntamos un día. Ahí sí. Y se fueron. ¿Cómo puede ser posible? Aquí en Romanos 15, 7 dice: aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó. Me pregunto, ¿habrá hermanos, y no voy a hablar de otras congregaciones, de esta congregación que no se hablan entre sí? Que si van caminando por el corredor, por aquel pasillo grande y lo ven, están luchando a ver cuál puerta está abierta para tomar un atajo y no encontrarse.
habrá hermanos así. Y tengo algunas preguntas que me parece pertinente que nosotros podamos recordar. Y esa pregunta tiene que ver con no tener deudas emocionales con nadie. En cuanto dependa de vosotros, que dice la Escritura, estar en paz con todos los demás. Eso implica que si usted se está congregando y no se está estimulando al amor con alguien específico, usted debe acercársele a esa persona. Y si no dio resultado, pues entonces usted no comente eso con nadie y busque uno de sus líderes o llámenos a nosotros del Consejo Pastoral y nosotros vamos a mediar, porque no debe ser eso. No puede ser. ¿Tienes conversaciones pendientes con algún hermano o hermana? No lo dé por sentado. No digas, bueno, yo lo intenté y él no quiso o ella no quiso. No, pues entonces busca una mediación madura para que entonces conste que hiciste todo el esfuerzo para que haya esa reconciliación o haya términos de reciprocidad que aclaren lo que sucedió y ya. Pero no debe albergarse dudas, ni raíces de amargura, ni resentimientos, ni nada de eso. Vamos a recrear esto. Imaginémonos que te pregunte, ¿tiene conversaciones pendientes con algún hermano? ¿Tiene alguna deuda emocional? ¿Hay algo que no se ha aclarado? Sí. Pero hoy tuvimos la cena del Señor, tomaste la cena del Señor. Y eso nos deja muy mal. Porque tomamos la cena del Señor sabiendo que hay algo que está mal. Y eso no debe de ser. De hecho, la Escritura dice, cuando vas a depositar tu ofrenda, la ofrenda, y en el momento te recuerda de que tienes algo contra tu hermano, ve y ponte de acuerdo con tu hermano. ¿Cómo nosotros canalizamos nuestras diferencias? Porque yo he tenido diferencias con hermanos. Yo he tenido que pedirle perdón a hermanos y hermanos han tenido que pedirme perdón a mí. ¿Por qué? Porque yo soy un generador espontáneo de conflicto. Yo no necesito más personas para tener conflicto. Yo mismo tengo conflicto conmigo mismo. Dice Santiago, capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras que hay entre vosotros? No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros, o decir, internamente hay conflictos. Entonces, no podemos disimular y decir, no, yo no tengo problemas con nadie. Bueno, gloria a Dios, pero pienso que si una persona dice, yo nunca he tenido problemas con nadie, probablemente estamos hablando con una persona que no tiene carácter. Porque el que tiene convicciones y carácter, voluntaria o involuntariamente, va a tener conflictos con los demás. A mí no me impresiona que yo pueda ver dos personas que tengan conflicto entre sí. No me impresiona ni me voy a alarmar por eso, porque es natural que eso suceda, porque somos diferentes. Lo que sí me escandaliza es que nosotros veamos los conflictos, se generen, muten y no hagamos lo que tengamos que hacer para resolverlo. La Escritura está llena de conflictos y de soluciones de cómo esos conflictos deben manejarse, de alternativas de cómo deben manejarse. Digamos Mateo capítulo 18, desde el versículo 16 en adelante. Allí en el libro de Mateo se mencionan dos veces las únicas menciones de iglesia, del término iglesia en el Nuevo Testamento. Lo vemos en Mateo capítulo 16,
o en el Nuevo Testamento no, en los Evangelios, en Mateo capítulo 16 y en este texto que quiero leerle, que es Mateo capítulo 18, desde el versículo 15 en adelante. Las únicas dos menciones del término iglesia en los Evangelios se da en el libro de Mateo. No aparece el término iglesia ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Y esas dos menciones se refiere a la iglesia universal del Señor, de todos los creyentes, en Mateo capítulo 16, versículo 17, donde el apóstol, o mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo, está hablando con sus discípulos y le hace la pregunta: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces Jesús responde en el versículo 17 a la respuesta de Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la primera mención del término iglesia en el Nuevo Testamento, y la primera mención en los Evangelios, y la segunda es en Mateo capítulo 18, pero vamos a leer desde el versículo 15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo. Algunas versiones agregan contra ti. Ve y repréndelo a solas, es decir, probablemente la versión más exacta es peca contra ti, porque si pecó contra ti, entonces vamos a reprenderlo a él solo. O si lo ve en una acción pecaminosa que todavía no es pública, para proteger la reputación del hermano, que es como las personas nos ven, entonces vamos a tratar de rescatarlo. Entonces, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, ha ganado tu hermano. Es decir, si ya se pusieron de acuerdo, él reconoció su pecado, no tiene una trascendencia pública, pues ya. Y eso lo hacemos por amor, porque no queremos agredir a nadie, no queremos que nadie se sienta humillado innecesariamente, ni tampoco afectar el testimonio de una persona cuando algo debe y tiene que ventilarse de manera privada. No tiene por qué trascender. Ese es el gran problema del chisme y la murmuración, que va contaminando a otras personas que no tienen nada que ver con lo que sucedió. Y una buena definición de chisme es compartir algo con nadie que no tiene la solución. Si esa persona no tiene la solución, ¿para qué contaminarlo? ¿Para qué involucrarle en esto? Entonces, hay todo un proceso. Dice el versículo 16, si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más. Todavía no es público. Hay tiempo para rescatar. Una confrontación a tiempo puede evitar una caída irreversible. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano o el cobrador de impuestos. O sea, en otras palabras, no está dando testimonio, no está diciendo con sus reacciones. Y hay personas que no se congregan y los hermanos le dicen, y siempre dicen, no, lo que pasa es que el pastor me hizo. Yo siempre estoy involucrado, no, siempre. No, que está el hermano... Y siempre los demás son el culpable. Yo hablando con una persona que me decía que se había peleado o que había tenido inconveniente como con 9 personas de acá, personas de buen testimonio, y le pregunté, ¿no te has preguntado si quizás el problema eres tú? Ahora tiene problemas con 10 personas, pues yo soy el número 10. Un pastor amigo, ya muy entrado en edad, al que quiero mucho, me cuenta que estaba dándole consejería a una pareja.
Y ella decía, no, el culpable es él y él y él. Y él decía, no, la culpable es ella. Y él tratando de lidiar con la situación. Y de repente, él se pone de pie y dice, si la culpable no eres tú y el culpable no eres tú, entonces el culpable soy yo. Se terminó la consejería. Nunca va a haber un entendimiento si nosotros creemos que el otro es el culpable. Cada vez que hay una situación que provoca tensión entre dos personas, de quien primero tengo que sospechar es de mí, no del otro. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo la particularidad, y eso es algo inherente a todos los seres humanos, a hacer alianza con nosotros. Siempre debes pensar que el principal sospechoso de un conflicto eres tú. ¿Por qué? Porque de tu corazón, al igual que el del corazón del otro, salen los malos pensamientos y todos los conflictos que hay. Y si no hay una resolución, entonces vamos a buscar mediadores sabios y maduros que puedan ayudarnos. Otra pregunta que quisiera que pensaras en ella es, ¿hay algún hermano o hermana a quien no le diriges la palabra? No, yo no tengo nada contra él, pero no se habla. Hermanos, y probablemente tomaron la comunión. ¿Cómo puede ser posible? Si antes se hablaban y ahora no se hablan, entonces hay algo. Si antes compartían y ahora no comparten, entonces debe haber alguna situación que está provocando eso. Llama al hermano, llama a la hermana y dile, vamos a hablar. ¿Te hice algo? No. Ah, pues está bien, gloria a Dios, Dios te bendiga. Si te vi no me acuerdo. Tienes que liberar a algún rehén y perdonarlo o pedir perdón. El no perdonar es como andar con un rehén. Suelta eso. Pero normalmente conflictos serios ameritan mediadores que ayuden en la resolución de conflictos. No podemos tomar la cena del Señor con este tipo de deudas. Ahora, la solución no es no tomar la cena del Señor, es que la cena del Señor nos obliga, por así decirlo, a que resolvamos eso para que podamos honrar al Señor, amándonos los unos a los otros. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, y ahí es donde usted está, cierre sus ojos y vamos a orar. Tenemos razones para congregarnos y una de esas razones es poder crecer juntos. Yo crezco cuando me ejercito en la paciencia. Cuando termine el culto, que tengo tiempo para saludar a mis hermanos. Que no salgo despavorido. Veo alguna gente parándose, no se lo estoy diciendo a ellos, pero sí también. Congregarse es un reto y es un deleite. Es un reto porque Dios me da la oportunidad de crecer. Y de la única manera que yo crezco es exponiéndome a las lecciones que el Señor me da para ese crecimiento. Todos los que han sido estudiantes o están estudiando saben que hay clases que son difíciles, pero si nos dedicamos con la ayuda del Señor, podemos aprender y exponernos a hermanos que son fáciles de tratar. Quisiéramos estar con ellos todo el día y no nos cansamos de estar con ellos. A veces hasta en silencio. Hay otros que pudieran ser más complicados, que cuando llegan provocan silencio.
Y ellos dicen, sigan hablando. Se callaron porque yo llegué, y ahí el silencio aumenta. Tenemos esos retos. Oremos al Señor que nos ayude. Que si el otro no quiere la paz, para llegar a la conclusión de que el otro no quiere la paz, tiene que haber mediadores que puedan interpretar sin estar involucrados en el proceso. Porque decimos, yo lo busqué y no me habla, no me buscó más. Sí, pero antes de tú llegar a la conclusión de no buscar más a esa persona, tiene que haber hecho todo el esfuerzo posible. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo solo. Si no te escucha, es decir, si no se resolvió el tema, entonces busca ayuda. Que el Señor nos ayude a seguir creciendo. El domingo que viene seguiremos, con el favor de Dios, con el mismo tema. Padre, gracias te damos por tus bondades, por tus misericordias.